Hola, ¿qué tal? En Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, es el día en que Jesús resucitó. Jesús por la mañana se le había presentado a algunas personas y les había dicho, voy al Padre, pero vayan y denle la noticia a los demás discípulos y después yo me les voy a presentar. Transcurrió el día, los discípulos estaban ya en la noche reunidos en un lugar porque estaban atemorizados. A ellos algunos les habían dado la noticia y les dijeron, hemos visto al maestro, pero no entendían de qué se trataba. ¿Cómo que hemos visto? Lo hemos visto vivo, si ellos lo acababan de ver crucificado y muerto, lo habían sepultado unos días antes. Entonces, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, cuando el pastor ya no estaba con ellos, las ovejas comenzaron a tener miedo de los judíos. Días antes ellos estaban con Jesús, había algunos que confrontaban a Jesús, había otros que alababan a Jesús de entre las multitudes, pero en el momento que les quitan al pastor, se atemorizaron, estaban escondidos, estaban encerrados. Y ahí vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Cuando se les puso en medio, se les presentó, lo primero que Jesús sabía que tenía que hacer era derramar de su paz en sus corazones. Era necesario que el temor que ellos tenían en su corazón fuera echado fuera y que recibieran la paz de Cristo. Por eso fueron sus palabras. Reciban la paz. Es lo primero que recibimos cuando estamos en la presencia de Dios. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando ellos vieron sus manos que estaban lastimadas, su costado que estaba herido, entonces tuvieron la evidencia, tuvieron la certeza de que sí era Jesús el que había muerto y que ahora estaba presente con ellos, que había resucitado, que estaba vivo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se regocijaron. Significa que cuando estamos en la presencia de Cristo, lo primero que recibimos es su paz y enseguida recibimos su gozo. Entonces Jesús les dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. Era el momento decisivo. Jesús comienza a explicarles que Él sube al cielo, que se sienta a la derecha del Padre y que desde ahí va a estar intercediendo por todos nosotros. Pero que ahora la encomienda que Dios le había hecho a él, ahora él se la entregaba a sus discípulos. La autoridad que el Padre le había dado a Jesús es la autoridad que ahora Jesús le da a los discípulos. El poder que el Padre le había dado a Jesús ahora es el poder que Jesús le da a los discípulos. Jesús tenía como meta cuando vino salvar a la humanidad e implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora es lo que les está encomendando a sus discípulos, que lleven la salvación a todo el mundo y que se implante el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sus discípulos, con sus propias habilidades, jamás lo lograrían. Jesús sabía que sus discípulos, aunque tuvieran los mejores conocimientos, las mejores capacidades, jamás cumplirían por sí solos la encomienda. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así ellos estaban siendo equipados, estaban siendo ahora sí capacitados. En el espíritu de cada uno de los discípulos entró el Espíritu Santo y comenzó a darles la sabiduría, comenzó a darles el entendimiento, comenzó a darles el consejo, comenzó a darles los dones para que ellos pudieran ministrar a Jesucristo, pudieran ministrar las cosas de Dios, pudieran ministrar el nombre de Jesús. Entonces es importante que tú tengas siempre en mente que lo número uno que tú necesitas es buscar la presencia de Cristo. Y con ello va a venir el número dos, que es la paz, el número tres, que es el gozo, y el número cuatro,
que es una encomienda que Jesús va a hacerte para que tú vayas a representarlo en el mundo. Que Dios te bendiga.